Muy buenas tardes, amigas y amigos desde el Alto Bolivia. Hoy tenemos un programa espectacular. Cómo convertir a nuestros visitantes en clientes mediante aspectos visuales. Y lo hacemos desde la ciudad de El Alto Bolivia. El mejor sitio para ilustrar el concepto que vamos a traerles el día de hoy. Cómo convertir a visitantes en clientes mediante el aspecto visual. Porque si quieren volar alto, crecer en Internet, tienen que convertir al tráfico que llega en clientes. Y para eso el aspecto visual es imprescindible. Así que hoy, aspecto visual. Cómo convertir su sitio web en una obra de arte. ¡Comenzamos! Es importante tener en cuenta la importancia del aspecto visual de nuestro sitio web. No nos podemos conformar con tener un sitio web funcional que exista en Internet, ¿no? Ya se entiende lo que pongo, ¿no? La gente ha de digerir la información y hoy en día, debido a la poca capacidad de atención que nuestros visitantes tienen, un concepto que ya hemos explicado en varios programas anteriores, hemos de facilitar la navegación de la información. Hemos visto ya en los programas anteriores cómo el neuromarketing es un factor muy importante, cómo poner el precio, las ofertas, cómo la arquitectura de la información es muy importante, cómo organizar los menús, la información que sea clara, vistosa, resaltar el beneficio por encima de la funcionalidad. Vamos a enfocarnos hoy meramente en el aspecto visual, cómo hacer nuestra página espectacular, ¿sí? Hemos hablado ya anteriormente de la parte de arriba, del banner, de la cabecera. No vamos a repetir eso hoy. Lo que vamos a hacer hoy es explicar tres temas muy concretos, muy específicos, muy importantes. Saquemos la pizarra. Va. El primero de ellos es el color. Vamos a poner color de fondo. De fondo vamos a ver también cómo podemos cambiar el color del texto. Igualmente los botones, cómo cambiar el color de ellos. El segundo es la variedad de los productos. Es importante tener variedades en nuestros productos. Y el tercero, las imágenes, la galería de imágenes, muy importante. Y saquemos pizarra. Bien, fíjense, les vamos a mostrar un par de ejemplos, opción A y opción B. Díganos, por favor, con cuál se quedarían. Pueden echar un grito o pueden también escribirlo aquí en el chat. Póngalo aquí abajito. ¿Se quedan con la opción A o con la opción B? ¿Cuál les parece más bonita? Sí, tener colorido, tener fondos que contrasten, ayudan a poder seguir la información, ayudan a navegar su sitio web. Hemos comentado en varias ocasiones que la capacidad de atención de nuestros visitantes es muy reducida. Así entonces hemos de usar los elementos gráficos, los elementos de color, para contrastar la información, para hacer que destaque, ¿sí? Ahora vamos a decirles en unos instantes, muy rápido, cómo poder poner estos fondos en su sitio web hecho con Colau. Adelante, vídeo. En nuestra página principal de Colau damos clic en editar sitio web. Vamos a añadir un elemento de texto. Este se pondrá al final del todo, pero podemos ubicarlo donde queramos tomándolo de este icono. Daremos clic en el lápiz para poder editarlo. Escribimos nuestro texto. Seleccionamos cuando sea un título o un párrafo. Para los títulos tenemos tres tamaños distintos. Ahora modificamos el color ya sea de nuestro título o de los párrafos. Muy bien. Cambiaremos el color del fondo dando clic acá. Seleccionamos un color que contraste con el texto y guardamos. ¡Qué bonito! Por último, podemos también poner un fondo artístico, que podemos seleccionar entre 5 diseños y cambiar su color. ¡Qué bien ha quedado! Genial. No se limiten, sin embargo, solamente a poner un fondo en sus elementos, en sus bloques. También pueden añadir color, por ejemplo, a los botones, ¿no?, de contacto, tanto Facebook como teléfono, ¿no? Es importante que añadan ustedes sus colores corporativos. Ahorita les decimos entonces cómo poner su color corporativo en los elementos. Adelante, vídeo. Tienes una maravillosa página web. ¡Fantástico! Como habrás visto, los botones y algunos elementos de tu página son de color verde. Puedes mantenerlos de este color o cambiarlos eligiendo el color que mejor represente a tu empresa de una manera muy fácil y rápida. Por ejemplo, esta floristería podría utilizar el color rojo de la rosa para acompañar visualmente lo que transmite el nombre de su empresa.
Esta tienda de sombreros vaqueros podría utilizar el marrón para ambientarnos en el lejano oeste, ya que es el color propio de este tipo de sombreros. Y esta empresa de turismo de aventura podría elegir un verde más oscuro que coincida con el color de la naturaleza de su región. Para cambiar el color de tu web, ve a tu cuenta de Colau y haz clic en el apartado Página web. Aquí, haz clic sobre la sección llamada Color de página web. Y simplemente elige el color que prefieras usando el selector o bien seleccionando una de las opciones que hay abajo. Guarda los cambios y verás que ahora los botones y elementos tienen el color que has seleccionado. ¡Buen trabajo! Hemos comentado en varias ocasiones anteriormente que cuando sus visitantes visitan, ¿no?, su sitio web, se pueden quedar con muchas preguntas, con muchas incógnitas, y es su obligación evitar que esto suceda. Así que puede parecer que esto de añadir variedades a sus productos no tiene mucho que ver con el impacto visual, con el aspecto visual, pero sí que tiene que ver, porque cuando a simple vista ven que es un producto solamente, que no hay una variedad, esto frena la progresión en la navegación web. Así que vamos a decirles ahora cómo van a poder poner variedades a su producto, que seguramente tienen, sean restaurantes, sean tiendas de ropa, sean agencias de viajes, siempre seguramente una variedad de sus productos. Vamos a decirles fácilmente cómo hacerlo. Si creas tu página web con Colau, en lugar de repetir el mismo producto o servicio con pequeñas variaciones, puedes ponerlo una sola vez y añadir sus distintas variaciones y tamaños con listas desplegables. Por ejemplo, distintas variaciones de un plato si eres un restaurante, distintos colores y tallas si vendes ropa online, o distintos niveles y número de clases si eres una academia. Puedes darle el uso que mejor se adapte a tu negocio. Para ello, ingresa en tu cuenta de Colau y ve al apartado de productos. Desde este apartado, puedes añadir nuevos productos fácilmente haciendo clic en el botón Añadir producto. Por ejemplo, si tienes un restaurante de comida mexicana que ofrece los mismos platos con distintas guarniciones, puedes poner el nombre del plato en general en el campo del nombre del producto y una descripción también general en la que indiques que es posible escoger entre distintas opciones de carne y tamaños. Luego, baja hasta el final del producto. Fíjate en los dos últimos cuadros que aparecen. El primero te permite añadir variaciones del producto y con el segundo puedes añadir distintos tamaños o número de unidades. Siguiendo el ejemplo del restaurante mexicano, vamos a marcar el primer cuadro y escribiremos en el nuevo campo que aparece uno de los tipos de tacos que ofrecemos. Haremos clic en Añadir y ahora podremos subir una fotografía de nuestros deliciosos tacos al pastor y ponerles un precio específico. Repetiremos el proceso para las demás variantes de nuestros tacos. Luego, marcaremos el segundo cuadro y añadiremos, por ejemplo, el número de unidades de tacos que nuestros clientes pueden pedir. Repetiremos el proceso para añadir más variaciones de tamaño y una vez hayamos actualizado todos nuestros platos, iremos hasta el final de la página para guardar los cambios. ¡Listo! Ahora nuestros clientes ya pueden elegir la guarnición y el número de tacos que desean pedir. Desde el apartado de productos, también puedes borrar o editar tus productos para modificar la imagen, el texto, el precio o añadir más variedades o tamaños. Cuando termines tus modificaciones, haz clic en Guardar para actualizar el producto. A través de la pestaña Variedades de producto, puedes ver y administrar fácilmente todos los tipos y tamaños de producto que has creado. Si marcas el cuadro de una variante específica, verás que puedes borrarla o editarla para modificar la imagen, el precio o añadir el número de existencias disponibles. Ten en cuenta que si borras todas las variantes de un producto, el producto también se borrará y ya no aparecerá en la pestaña de productos. Si por ejemplo tienes una tienda de ropa que vende camisetas, puedes poner solo el tipo de camiseta que vendes como nombre del producto y agregar una descripción en la que animes al visitante a elegir el color o la talla que desee.
haz clic en el primer cuadro para añadir variaciones de color de esta misma camiseta. Luego puedes marcar el segundo cuadro para añadir las distintas tallas que tienes disponibles para cada camiseta. Sigue añadiendo los colores y tallas que faltan hasta completar el producto y guárdalo. ¡Perfecto! Sin embargo, esta funcionalidad no solo es útil para vender productos físicos. Por ejemplo, si tienes una academia de música y ofreces clases de piano, puedes marcar el primer cuadro para añadir distintos niveles de aprendizaje y el segundo para definir el número de clases que tus alumnos pueden contratar. Los niveles podrían ser principiante y experto. Y luego podrías establecer packs de 5, 10 o 25 clases. Ahora ya sabes cómo simplificar el apartado de productos de tu página web a través de la funcionalidad de tipos y tamaños para ofrecer una mejor experiencia de compra a tus clientes. Ahora vamos a ver el tema de las imágenes. El tema de las imágenes es un tema que puede parecer muy sencillo, ¿no? Subir un par de imágenes y listo. Pero vamos a darles dos opciones igualmente. ¿Cuál de esta galería de imágenes les parece más atractiva? ¿La 1 o la 2? Bastante claro, ¿verdad? Bastante claro. Pues en este caso la 2, la opción B. Vamos a ponerles ahora de nuevo otro paso a paso de cómo crear una galería de imágenes persuasiva, bonita, que ilustre toda la grandeza de su empresa y sus productos, ¿no? Adelante, Alba. Vamos a ver el vídeo. Napoleón Bonaparte popularizó la mítica frase «Una imagen vale más que 1000 palabras». Sigamos su consejo y añadamos una maravillosa galería de imágenes a nuestro sitio web. Iremos a editar página web y en imágenes decidimos si queremos un título sobre esta sección. Si deseamos que lleve el color corporativo, dejamos color encendido. Si no, aparecerá en gris. Si queremos mostrar el icono, igualmente lo dejaremos encendido y escribimos el título. Muy bien. Ahora, a la parte artística. Podemos escoger entre 3 grandes diseños distintos. 1. Clásico. Las imágenes se colocan tal como las vas añadiendo junto a su descripción. 2. Artístico. Las imágenes fluyen de forma espectacular bajo su descripción y según las dimensiones que tú defines. El canvas consta de 6 espacios verticales y horizontales que se repiten. Una imagen puede ocupar 2 espacios horizontales y 2 verticales, por ejemplo. Y otra puedes ponerla más pequeña y que ocupe un espacio horizontal y otro vertical. Una tercera imagen la podemos poner con 2 espacios horizontales y 1 vertical. Otra lo mismo, y otra que tenga 1 horizontal y 5 vertical, por ejemplo. Las combinaciones son infinitas. Puedes añadir cuantas imágenes quieras y el diseño se irá alargando verticalmente hacia abajo. En dispositivos móviles, el diseño se irá adaptando al tamaño de la pantalla. ¡Genial! Y 3. Creativo. Hasta 3 imágenes anguladas con su reflejo que transmiten e inspiran. Si seleccionas este diseño, sugerimos añadir 3 imágenes como máximo para que quede mejor. Ahora las subimos y ya está. ¡Fantástico! Hemos creado una gran galería de imágenes. Napoleón estaría orgulloso de nosotros. Muy bien, galería de imágenes creada, fantástico. Hoy, amigas y amigos, hemos visto unos elementos visuales muy importantes para la conversión. Recordemos dónde estamos. Estamos en la ruta del consumo. Nuestros usuarios han llegado a la etapa de decisión y lo que no queremos es que se nos caigan justo cuando han llegado aquí. A menudo trampazo se ha pegado. No, eso no queremos que suceda. Queremos que que lleguen, que compren, ¿sí? Por eso los aspectos visuales juegan un rol muy importante, muy importante. Genial. Gracias por estar de nuevo en un programa del ciclo de conferencias digitales. Un fuerte abrazo, amigas y amigos, desde el Alto Bolivia. Y nos veremos en el próximo programa. Gracias por convertirlo
este ciclo de conferencias en Líder de Audiencia en Latinoamérica y en España. Hasta luego.